El marido y su abogada celebraban en la corte, hasta que la suegra de él entró con un sobre sellado. El sol de octubre se filtraba por los amplios ventanales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, creando patrones dorados sobre el suelo de mármol que Roberto Mendoza pisaba con paso firme y decidido. A sus 52 años, este hombre de complexión robusta y cabello entrecano peinado hacia atrás, vestía su mejor traje azul marino, el mismo que había usado en su boda hace 25 años, aunque ahora le quedaba considerablemente más ajustado. Sus ojos café oscuro brillaban con una mezcla de alivio y satisfacción, mientras sostenía en sus manos callosas el documento que representaba su libertad. «No puedo creerlo, Sofía», murmuró Roberto, volteando hacia la mujer que caminaba a su lado con pasos elegantes y calculados. Después de 2 años de este infierno finalmente terminó. Sofía Herrera, de 38 años, era todo lo que uno esperaría de una abogada exitosa en la capital mexicana. Su traje sastre color gris perla se ajustaba perfectamente a su figura esbelta, mientras que su cabello negro, azabache, estaba recogido en un moño impecable que no había perdido ni un solo mechón durante las intensas 6 horas de audiencia. Sus ojos verdes enmarcados por unas gafas de diseñador mostraban la satisfacción profesional de quien acababa de ganar uno de los casos más complicados de su carrera. «Te dije desde el principio que confiaras en mí, Roberto», respondió Sofía con una sonrisa que mezclaba triunfo profesional con algo más personal que prefería mantener oculto. Patricia no tenía fundamentos legales sólidos para reclamar la mitad de Constructora Mendoza. La empresa la construiste tú mucho antes del matrimonio, y los documentos lo demuestran claramente. Roberto se detuvo en medio del pasillo principal del tribunal, donde docenas de personas transitaban con prisa, cargando expedientes y discutiendo en voz baja sobre sus propios dramas legales. El eco de sus pasos se perdía entre el murmullo constante de conversaciones, el sonido de tacones sobre mármol y el ocasional portazo de alguna sala de audiencias. 25 años de matrimonio, suspiró Roberto, mirando el techo abovedado del edificio colonial que albergaba el tribunal. 25 años creyendo que conocía a la mujer con la que me casé, y al final resulta que todo lo que quería era quedarse con lo que me había costado una vida entera construir. Sofía observó el dolor que se reflejaba en los rasgos curtidos de su cliente. Durante los 2 años que había durado el proceso de divorcio, había visto a Roberto pasar por todas las etapas del duelo. La negación cuando Patricia le pidió el divorcio alegando diferencias irreconciliables. La ira cuando descubrió que había estado vaciando las cuentas bancarias conjuntas. La bargaining cuando intentó salvar el matrimonio con terapia de pareja. La depresión cuando se dio cuenta de que todo había terminado. Y finalmente, la aceptación que lo había llevado a luchar con uñas y dientes por proteger el patrimonio familiar. «Lo importante es que ya pasó», dijo Sofía, tocando ligeramente el brazo de Roberto en un gesto que podría interpretarse como profesional, aunque la calidez en sus ojos sugería algo más profundo. «Patricia tendrá que conformarse con la pensión alimenticia que estableció el juez, y tú mantienes el control total de la empresa. Tu padre estaría orgulloso». La mención de su padre, don Aurelio Mendoza, quien había fallecido 5 años atrás, provocó que Roberto cerrara los ojos por un momento. Constructora Mendoza había comenzado como un pequeño negocio familiar en los años 70, cuando don Aurelio decidió mudarse del pueblo de San Miguel de Allende a la Ciudad de México, con el sueño de darle a su familia una vida mejor. Roberto había crecido literalmente entre sacos de cemento y varillas de acero, aprendiendo el oficio desde los 12 años y convirtiendo la pequeña empresa en una de las constructoras más respetadas de la zona sur de la capital. Papá siempre decía que en los negocios como en la vida, hay que saber distinguir entre los que están contigo por amor y los que están por conveniencia, reflexionó Roberto apretando el documento legal contra su pecho. Tardé 25 años en entender que Patricia pertenecía al segundo grupo. Pero lo entendiste a tiempo, replicó Sofía, ajustando su portafolio de cuero italiano bajo el brazo. Y eso es lo que importa. Ahora puedes reconstruir tu vida sin el peso de una relación que ya no tenía sentido.
El pasillo del tribunal comenzaba a vaciarse conforme se acercaba la hora del almuerzo. Los abogados recogían sus expedientes, los litigantes se despedían de sus representantes legales, y el personal administrativo se preparaba para el receso. Roberto y Sofía se dirigían hacia la salida principal, cuando el sonido de tacones apresurados sobre el mármol los hizo voltearse. «Roberto. Roberto, espera». La voz pertenecía a doña Carmen Vázquez, la madre de Patricia. A sus 73 años, esta mujer menuda pero de carácter férreo había sido una presencia constante y frecuentemente problemática en el matrimonio de Roberto. Su cabello gris completamente blanco estaba peinado en ondas perfectas y vestía un conjunto de 2 piezas color beige que, a pesar de su sencillez, denotaba el gusto refinado de alguien que había conocido mejores tiempos económicos. Sus ojos, del mismo color miel que los de Patricia, brillaban con una determinación que Roberto conocía muy bien y que nunca presagiaba nada bueno. «Doña Carmen», saludó Roberto con la cortesía forzada que había perfeccionado durante décadas de lidiar con su suegra. «No esperaba verla aquí». «Claro que no esperabas verme», respondió doña Carmen con voz firme, sin molestarse en saludar a Sofía, a quien miraba con la desaprobación apenas disimulada que reservaba para las mujeres jóvenes y exitosas. «¿Pensaste que podrías celebrar tu victoria sin consecuencias?» Sofía se adelantó ligeramente, interponiéndose de manera sutil entre Roberto y su ex suegra. Como abogada experimentada, había desarrollado un instinto especial para detectar problemas potenciales, y algo en la actitud de doña Carmen le encendía todas las alarmas profesionales. «Señora Vázquez», intervino Sofía con voz profesional pero firme, «el proceso legal ha concluido según los términos establecidos por el tribunal. Si tiene alguna objeción legal, debe presentarla a través de los canales apropiados». «¿Canales apropiados?», interrumpió doña Carmen con una risa seca que no contenía ni pizca de humor. «Jovencita, llevo más años en este mundo que los que tú tienes de vida. Sé muy bien cuáles son los canales apropiados, pero también sé cuándo es necesario tomar cartas en el asunto de manera más directa». Roberto sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Durante los 25 años que había conocido a doña Carmen, había aprendido a reconocer esa mirada particular que aparecía en sus ojos cuando estaba a punto de soltar una bomba. Era la misma expresión que había tenido cuando le reveló a Patricia que Roberto había estado trabajando hasta tarde con esa secretaria tan joven en los primeros años de matrimonio, una acusación completamente infundada que había causado meses de problemas conyugales. Era la misma mirada que había aparecido cuando, casualmente, mencionó durante una cena familiar que había visto a Roberto almorzando con una cliente mujer, insinuando impropiedades que existían solo en su imaginación suspicaz. «Doña Carmen, con todo respeto», dijo Roberto, tratando de mantener la calma, «Patricia y yo ya no estamos casados. Ya no tiene ninguna razón para entrometerse en mi vida». «¿Entrometerse?». Doña Carmen abrió su bolsa de mano color negro y extrajo un sobre manila que había visto mejores días. El sobre estaba sellado con cera roja, un detalle extrañamente formal que le daba un aire de importancia antigua. «Roberto, mi querido ex yerno, estoy aquí precisamente para asegurarme de que la justicia se haga correctamente». Sofía observó el sobre con curiosidad profesional mezclada con preocupación. En su experiencia, los documentos que aparecían misteriosamente después de que un caso había sido cerrado, rara vez, contenían buenas noticias. «¿Qué es eso?», preguntó Roberto, señalando el sobre con desconfianza. «Esto», dijo doña Carmen, sosteniendo el sobre como si fuera una reliquia sagrada, «es algo que debería haberse presentado durante el juicio, algo que cambia completamente la naturaleza de este caso». «El caso ya está cerrado», insistió Sofía, su instinto legal activándose completamente. «Cualquier evidencia que no haya sido presentada durante el proceso». «Oh, pero es que esta evidencia no podía ser presentada antes», interrumpió doña Carmen con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Porque acaba de llegar a mis manos hace apenas 3 días. Y permíteme decirte, jovencita, que cuando sepas lo que contiene este sobre,
vas a entender por qué tu brillante defensa legal no vale absolutamente nada. El pasillo del tribunal, que momentos antes había estado lleno de actividad, ahora parecía extrañamente silencioso. Los pocos abogados y empleados que permanecían en el área comenzaron a notar la tensión que se había formado alrededor del pequeño grupo, pero mantuvieron una distancia respetuosa mientras continuaban con sus propios asuntos. Roberto sintió que su boca se secaba. Doña Carmen, si tiene alguna información relevante sobre mi matrimonio con Patricia, debería haberla presentado cuando correspondía. ¿Mi matrimonio con Patricia?, repitió doña Carmen, alzando las cejas con expresión de sorpresa exagerada. Oh, Roberto, mi querido Roberto, este sobre no tiene nada que ver con tu matrimonio con Patricia. Tiene que ver con tu matrimonio anterior. El mundo pareció detenerse para Roberto. Las palabras de doña Carmen flotaron en el aire como una sentencia judicial, cargadas de implicaciones que su mente se negaba a procesar. Sofía lo miró con confusión evidente, sus ojos verdes buscando alguna explicación en el rostro pálido de su cliente. ¿Mi matrimonio anterior?, tartamudeó Roberto, sintiendo que el suelo de mármol del tribunal se tambaleaba bajo sus pies. Doña Carmen, usted sabe perfectamente que Patricia fue mi primera y única esposa. ¿Es eso lo que le dijiste?, preguntó doña Carmen, dirigiéndose ahora a Sofía con una sonrisa cruel. ¿Te dijo tu cliente que Patricia había sido su primera esposa? ¿Que su matrimonio de 25 años había sido su único compromiso legal? Sofía miró alternativamente a Roberto y a doña Carmen, tratando de procesar la información. Durante los 2 años que había manejado el caso de divorcio, Roberto había llenado múltiples formularios legales donde específicamente se preguntaba sobre matrimonios anteriores. En cada uno de ellos, había marcado claramente que no había contraído matrimonio previo. Roberto, dijo Sofía lentamente, su voz cargada de una preocupación creciente. Cuando llenamos los documentos iniciales, específicamente te pregunté sobre matrimonios anteriores. Me dijiste categóricamente que nunca habías estado casado antes de conocer a Patricia. Y es la verdad, insistió Roberto, aunque su voz había perdido la firmeza que había tenido minutos antes. Doña Carmen, no sé qué tipo de juego está jugando, pero... ¿Juego? Doña Carmen rompió el sello de cera del sobre con movimientos deliberadamente lentos, disfrutando cada segundo de la tensión que se había creado. Roberto, querido, esto no es ningún juego. Esto es una investigación que mi prima Esperanza, ya sabes, la que trabajó durante 30 años en el registro civil, decidió hacer cuando se enteró de que Patricia se estaba divorciando. Roberto sintió que la sangre abandonaba su rostro. Prima Esperanza. Recordaba vagamente a esa mujer mayor que aparecía en las reuniones familiares de Patricia, siempre hablando sobre su trabajo en las oficinas gubernamentales y su acceso a registros que otros no podían consultar fácilmente. La prima Esperanza siempre fue muy curiosa, continuó doña Carmen extrayendo del sobre un conjunto de documentos que parecían ser copias oficiales. Y cuando le mencioné que mi yerno estaba tratando de quedarse con todo su patrimonio en el divorcio, decidió hacer una pequeña investigación sobre sus antecedentes. Ya sabes, para asegurarse de que mi hija no se estaba divorciando de un hombre honesto. Doña Carmen, esto es ridículo, intervino Sofía, aunque su voz había perdido parte de su autoridad profesional. Si existiera algún matrimonio previo, habría aparecido en nuestras búsquedas de antecedentes. ¿En Guerrero?, preguntó doña Carmen con una sonrisa triunfante. Específicamente en Acapulco, en el año 1995. ¿Hicieron búsquedas específicas en los registros de Guerrero? Roberto sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. El año 1995. Acapulco. Recuerdos que había enterrado tan profundamente en su mente, que había llegado a creer que pertenecían a otra persona, comenzaron a surgir como fantasmas del pasado. Veo que empezaste a recordar, observó doña Carmen con satisfacción evidente, porque según estos documentos oficiales, el señor Roberto Mendoza Gutiérrez, hijo de Aurelio Mendoza y María Elena Gutiérrez, nacido el 15 de marzo de 1972 en San Miguel de Allende, contrajo matrimonio civil el 23 de agosto de 1995 con la señorita Verónica Salinas Moreno en el registro civil número 3 de Acapulco, Guerrero.
Sofía se volteó hacia Roberto con una expresión que mezclaba incredulidad profesional con algo que parecía traición personal. Roberto, ¿es esto cierto? Roberto abrió la boca, pero no salieron palabras. Su mente viajó involuntariamente hacia ese verano de 1995, cuando tenía 23 años y trabajaba como supervisor de obra en un proyecto de condominios en Acapulco. Verónica había sido la arquitecta del proyecto, brillante, hermosa, ambiciosa. Su romance había sido intenso y apasionado, el tipo de amor que solo existe cuando se tiene 23 años y se cree que el mundo puede conquistarse con buenas intenciones y trabajo duro. Era diferente, murmuró Roberto finalmente, su voz apenas audible. Éramos muy jóvenes. El matrimonio duró menos de un año. Ah, pero duró, declaró doña Carmen triunfalmente. Y según estos documentos, nunca se divorciaron legalmente. Las palabras cayeron sobre Roberto como un yunque. Sofía retrocedió un paso, como si la información fuera contagiosa. Eso es imposible, protestó Roberto, aunque su voz carecía de convicción. Verónica se mudó a Estados Unidos. Perdimos contacto. Yo Asumiste mal, lo cortó doña Carmen. Y lo que eso significa, mi querido exyerno, es que tu matrimonio con mi hija Patricia ha sido inválido desde el primer día. Has estado viviendo en bigamia durante 25 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto podía escuchar su propio pulso martillando en sus oídos, mientras que Sofía parecía estar procesando las implicaciones legales a velocidad vertiginosa. Si esto es verdad, dijo Sofía lentamente, su mente trabajando como la máquina legal que era, entonces técnicamente Roberto nunca estuvo legalmente casado con Patricia, lo cual significa, completó doña Carmen con obvio deleite, que todo el patrimonio que supuestamente construyó antes del matrimonio, en realidad fue construido durante su matrimonio legal con Verónica Salinas. Y eso, querida abogada, cambia completamente los términos del divorcio. Roberto se dejó caer en uno de los bancos de mármol que decoraban el pasillo del tribunal. Su traje azul marino, que minutos antes había representado su triunfo, ahora se sentía como un disfraz que ya no le quedaba. Las implicaciones de lo que doña Carmen acababa de revelar comenzaron a golpearlo en ondas sucesivas. Si técnicamente seguía casado con Verónica, entonces Patricia tenía razón al reclamar la mitad de todo lo que había construido durante sus 25 años de matrimonio. Pero más que eso, si Verónica seguía viva y podía ser localizada, ella tendría derechos legales sobre absolutamente todo. Necesito sentarme, murmuró Roberto, aunque ya estaba sentado. Sofía se acercó a él con pasos cautelosos, como una abogada acercándose a un cliente que acaba de confesar un crimen. Roberto, necesito que me digas la verdad, toda la verdad. ¿Qué pasó exactamente con Verónica Salinas? Roberto levantó la vista hacia las dos mujeres que lo observaban, una con triunfo malicioso, la otra con decepción profesional, y sintió que toda la vida que había construido cuidadosamente durante 3 décadas se desmoronaba como una casa de naipes. Era el verano de 1995. Comenzó Roberto con voz ronca. Yo tenía 23 años y acababa de ser promovido a supervisor en la empresa donde trabajaba antes de fundar Constructora Mendoza. Nos enviaron a Acapulco para supervisar la construcción de un complejo de condominios frente al mar. Verónica era la arquitecta del proyecto. Pausó, cerrando los ojos como si pudiera volver a ver las playas doradas de Acapulco y sentir el calor húmedo del Pacífico mexicano. Era increíble, continuó, su voz tomando un tono soñador que contrastaba dramáticamente con la tensión del momento. Inteligente, ambiciosa, hermosa. Tenía planes para revolucionar la arquitectura mexicana, combinando técnicas tradicionales con diseños modernos. Yo nunca había conocido a una mujer como ella. Muy romántico, comentó doña Carmen secamente. Pero lleguemos a la parte donde se casaron. Roberto abrió los ojos y miró directamente a Sofía. Fue un impulso. Teníamos 3 meses saliendo, trabajábamos juntos todo el día, y pasábamos las noches caminando por la playa, hablando de nuestros sueños, de cómo íbamos a cambiar el mundo.
Una noche, después de unas cervezas en uno de esos restaurantes con los pies en la arena, decidimos que queríamos estar juntos para siempre, y fueron directamente al registro civil, añadió doña Carmen, consultando los documentos que tenía en las manos. Al día siguiente, confirmó Roberto. Era viernes. Recuerdo que pensamos que sería romántico casarnos un viernes para tener todo el fin de semana como luna de miel, antes de regresar al trabajo el lunes. Sofía se sentó en el banco junto a Roberto, manteniendo una distancia profesional, pero claramente afectada por la revelación. ¿Y qué pasó después? ¿Por qué el matrimonio terminó? Roberto suspiró profundamente. El proyecto en Acapulco se complicó. Había problemas con los permisos, con los materiales, con los horarios. Verónica y yo comenzamos a discutir sobre el diseño, sobre los costos, sobre todo. Lo que había comenzado como una colaboración romántica se convirtió en una pesadilla profesional. Pero siguieron casados, observó doña Carmen. En el papel sí, pero la relación se deterioró rápidamente. Para octubre de ese año, ya no nos hablábamos a menos que fuera estrictamente necesario para el trabajo. Cuando el proyecto terminó en diciembre, Verónica recibió una oferta de trabajo en Los Ángeles, una firma de arquitectura grande que quería que se especializara en desarrollo residencial para la comunidad mexicano-americana. Roberto se puso de pie y comenzó a caminar en pequeños círculos frente al banco, como un animal enjaulado. Le dije que fuera, que aprovechara la oportunidad. Los dos sabíamos que lo nuestro había sido un error. ¿Pero nunca se divorciaron formalmente?, presionó Sofía. Hablamos de eso, admitió Roberto. Pero ella se mudó tan rápido, y yo regresé a la Ciudad de México para trabajar con mi papá en la empresa. Simplemente asumimos que eventualmente uno de los dos se encargaría de los papeles. Asumieron, repitió doña Carmen con sarcasmo. 29 años después, y asumieron. La magnitud de su error comenzó a impactar plenamente a Roberto. Durante casi 3 décadas, había construido una vida, una empresa, una reputación, todo basado en la premisa de que su breve matrimonio juvenil había sido simplemente un capítulo cerrado de su pasado. Nunca había vuelto a pensar en Verónica como su esposa legal. Roberto, dijo Sofía cuidadosamente, ¿has tenido algún contacto con Verónica desde 1995? Ninguno, respondió Roberto inmediatamente. Durante los primeros años después de que se mudó, ocasionalmente escuchaba noticias sobre ella a través de conocidos comunes en la industria de la construcción. Supe que se estaba haciendo un nombre importante en Los Ángeles, que había diseñado algunos proyectos significativos, pero nunca intenté contactarla directamente. ¿Y ella nunca te contactó? Nunca. Creo que ambos quisimos dejar ese capítulo atrás. Doña Carmen observaba este intercambio con la satisfacción de un gato que acabara de atrapar a un ratón particularmente escurridizo. Bueno, dijo, guardando cuidadosamente los documentos de vuelta en el sobre. Parece que ese capítulo está a punto de reabrirse de manera muy dramática. Sofía se puso de pie, su mente legal funcionando a máxima velocidad. Doña Carmen, ¿qué planea hacer exactamente con esta información? Lo que cualquier madre haría para proteger a su hija, respondió doña Carmen, con determinación férrea. Patricia merece la mitad de todo lo que Roberto construyó durante los años que vivieron como marido y mujer, sin importar que técnicamente no estuvieran casados. Vivieron como matrimonio, construyeron una vida como matrimonio, y ella merece ser compensada como si hubiera sido un matrimonio real. Pero legalmente, comenzó Sofía. Legalmente, la interrumpió doña Carmen. Roberto ha estado cometiendo bigamia durante 25 años. Eso es un delito federal. Y si no quiere que esta información llegue a las autoridades apropiadas, será mejor que reconsidere su actitud hacia el arreglo económico con mi hija. Roberto sintió que las paredes del tribunal se cerraban a su alrededor. Lo que había comenzado como el mejor día de los últimos 2 años se había convertido en su peor pesadilla. Esto es chantaje, murmuró. Esto es justicia, replicó doña Carmen firmemente. Has estado mintiendo durante 3 décadas, Roberto. A Patricia, a tus hijos, a todo el mundo. Es hora de que pagues las consecuencias. Roberto pensó en sus 2 hijos. Carlos, de 23 años,
que acababa de graduarse de ingeniería y había comenzado a trabajar en Constructora Mendoza, y María Elena, de 20 años, que estudiaba arquitectura en la UNAM, con sueños de unirse al negocio familiar. ¿Cómo les explicaría que técnicamente eran hijos de una unión no reconocida legalmente? ¿Cómo les diría que toda su comprensión de la historia familiar estaba basada en una mentira? Necesito tiempo para procesar esto, dijo Roberto finalmente. Tienes una semana, declaró doña Carmen, guardando el sobre en su bolsa. Una semana para decidir si vas a hacer lo correcto con Patricia voluntariamente o si preferirías que esta información se haga pública. Y te aseguro, Roberto, que si eliges el segundo camino, no solo perderás la mitad de tu patrimonio, perderás todo. Con esas palabras, doña Carmen se dirigió hacia la salida del tribunal con pasos decididos, dejando a Roberto y Sofía solos en el pasillo que de repente parecía infinitamente más frío y silencioso. Roberto se quedó mirando la figura menuda de su ex suegra alejándose, llevándose consigo el poder de destruir todo lo que él había construido. Su triunfo legal de la mañana se había evaporado completamente, reemplazado por una crisis que amenazaba no solo su patrimonio, sino su reputación, sus relaciones familiares y posiblemente su libertad. Sofía, dijo Roberto sin voltear a mirarla, necesito que me ayudes. Sofía observó a su cliente, el hombre que había defendido apasionadamente durante 2 años, en quien había confiado profesionalmente y por quien había desarrollado sentimientos que iban más allá de lo profesional, y se dio cuenta de que ya no sabía quién era realmente Roberto Mendoza. Roberto, respondió Sofía lentamente, antes de poder ayudarte necesito que me digas la verdad sobre todo. Y cuando digo todo, me refiero a absolutamente todo lo que pueda ser relevante, porque si vamos a salir de esta crisis, no podemos permitirnos más sorpresas. Roberto finalmente se volteó para mirar a Sofía, y en sus ojos ella pudo ver no solo el miedo y la desesperación, sino algo más profundo, la vergüenza de un hombre que se había dado cuenta de que había estado viviendo una mentira durante la mitad de su vida adulta. Tienes razón, admitió Roberto. Es hora de que alguien sepa toda la verdad. Pero Sofía, cuando escuches lo que realmente pasó en Acapulco, cuando sepas por qué nunca busqué a Verónica para divorciarnos formalmente, vas a entender por qué esta situación es mucho más complicada de lo que doña Carmen imagina. El sol que había iluminado su victoria matutina comenzaba a ocultarse detrás de las nubes que se acumulaban sobre la Ciudad de México, proyectando sombras largas y amenazantes sobre el suelo de mármol del tribunal. Roberto Mendoza, el hombre que había comenzado el día celebrando su libertad, ahora se enfrentaba a la posibilidad de que su pasado enterrado no solo destruyera su presente, sino que pusiera en peligro todo su futuro. Y en algún lugar de Los Ángeles, una mujer llamada Verónica Salinas, ahora probablemente con otro apellido, continuaba con su vida, sin saber que estaba a punto de convertirse en el centro de una crisis que podría cambiar el destino de varias familias mexicanas. La tormenta que se avecinaba sobre la vida de Roberto Mendoza había comenzado con un sobre sellado en manos de una suegra vengativa. Pero como descubriría pronto, las revelaciones de doña Carmen eran solo la punta del iceberg de secretos que habían permanecido congelados durante casi 3 décadas, esperando el momento perfecto para emerger y devastar todo a su paso. La oficina de Sofía Herrera en la torre ejecutiva de Polanco se había convertido en un refugio temporal contra la tormenta que acababa de desatarse sobre la vida de Roberto. Los grandes ventanales del piso 23 ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México que normalmente resultaba inspiradora, pero esta tarde de octubre, con las nubes grises acumulándose sobre el horizonte, el paisaje urbano parecía tan amenazante como la situación legal que enfrentaban. Roberto se había quitado el saco de su traje azul marino y lo había colgado descuidadamente en el respaldo de una de las sillas de cuero italiano que rodeaban la mesa de juntas de caoba. Su camisa blanca mostraba manchas de sudor a pesar del aire acondicionado, y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la taza de café que Sofía le había preparado en la pequeña cocina ejecutiva de su despacho. «Muy bien, Roberto», dijo Sofía,
sentándose frente a él con una libreta legal amarilla y su grabadora digital sobre la mesa. Vamos a empezar desde el principio. Y esta vez, necesito que me cuentes absolutamente todo lo que pasó con Verónica Salinas, sin omitir ningún detalle, por insignificante que te parezca. Sofía había cambiado su traje sastre gris por una blusa de seda blanca y un pantalón negro más cómodo. Se había quitado los zapatos de tacón y los había reemplazado por unas bailarinas, como si se estuviera preparando para una larga noche de trabajo. Su cabello, anteriormente recogido en un moño impecable, ahora caía suelto sobre sus hombros, dándole un aire más accesible pero no menos profesional. Roberto respiró profundamente y cerró los ojos. ¿Sabes lo que es tener 23 años y sentir que el mundo entero está esperando a que hagas algo extraordinario con tu vida? Cuéntamelo, respondió Sofía, activando la grabadora. Era 1995. México estaba saliendo de la crisis económica más severa que habíamos vivido. Mi papá había logrado mantener la empresa familiar a flote durante el error de diciembre, pero apenas. Teníamos 3 empleados, un par de contratos pequeños en la Ciudad de México y muchas deudas. Cuando conseguimos el proyecto en Acapulco, era nuestra oportunidad de dar el salto que necesitábamos. Roberto se puso de pie y caminó hacia la ventana, observando las luces que comenzaban a encenderse en los edificios circundantes, mientras el atardecer se aproximaba. El proyecto era ambicioso, un complejo de condominios de lujo llamado Vista Pacífico, diseñado para atraer tanto a turistas internacionales como a mexicanos adinerados que querían una segunda residencia frente al mar. 20 unidades distribuidas en 5 edificios, cada uno con vista al océano, piscinas privadas, jardines tropicales. Era el tipo de proyecto que podría establecer nuestra reputación nacional. ¿Y Verónica era la arquitecta principal?, preguntó Sofía, tomando notas meticulosas. La arquitecta principal, la diseñadora del paisaje, la coordinadora del proyecto. Tenía 22 años, se había graduado con honores de la UNAM, y este era su primer proyecto grande como profesional independiente. La conocí el primer día que llegué a Acapulco. Roberto se volteó hacia Sofía con una sonrisa nostálgica que contrastaba dramáticamente con la tensión que había dominado su rostro durante las últimas horas. Estaba parada en medio del terreno, bajo el sol de las 10 de la mañana, con un casco amarillo que parecía demasiado grande para su cabeza, revisando los planos con una concentración tan intensa que no se dio cuenta de que había llegado hasta que carraspeé para llamar su atención. Cuando levantó la vista, lo primero que pensé fue que tenía los ojos más inteligentes que había visto en mi vida. Roberto, lo interrumpió Sofía suavemente. Entiendo que fue una experiencia significativa para ti, pero necesito que te enfoques en los aspectos legales y prácticos de la relación. Tienes razón, perdón, dijo Roberto regresando a su asiento. Lo que necesitas entender es que Verónica y yo no solo nos enamoramos, nos convertimos en socios. Durante esas primeras semanas en Acapulco, desarrollamos una sinergia de trabajo increíble. Ella entendía mis limitaciones técnicas y yo entendía sus visiones creativas. Trabajábamos 18 horas al día, 7 días a la semana, y cada noche era como resolver un rompecabezas juntos. Roberto tomó un sorbo de café y continuó. Para julio ya estábamos viviendo juntos en un pequeño departamento que rentamos cerca de la playa. Para agosto, habíamos decidido que queríamos formalizar nuestra sociedad tanto personal como profesional. Háblame del día que se casaron, pidió Sofía. Viernes 23 de agosto de 1995. Habíamos terminado la primera fase del proyecto. Los cimientos de los 5 edificios estaban listos, y las primeras paredes comenzaban a levantarse. Esa noche fuimos a celebrar a un restaurante llamado La Palapa Dorada, uno de esos lugares con mesas en la arena donde puedes escuchar las olas mientras cenas. Roberto pausó, perdido en el recuerdo. Verónica llevaba un vestido blanco sencillo, no porque estuviéramos planeando casarnos, sino porque acababa de salir de una presentación con los inversionistas del proyecto. Yo tenía puesto unos jeans y una camisa de lino blanca que había comprado esa misma tarde porque la que había llevado desde México estaba demasiado sudada del trabajo. ¿Cómo surgió la idea de casarse esa noche?, preguntó Sofía. Estábamos hablando del futuro.
Verónica me estaba contando sobre sus planes de expandir su práctica arquitectónica, y yo le estaba explicando mi visión de convertir la empresa de mi papá en algo nacional. En algún momento de la conversación, nos dimos cuenta de que nuestros sueños se complementaban perfectamente. Roberto se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas. Verónica dijo algo como, «¿Sabes qué, Roberto? Creo que podríamos conquistar el mundo juntos». Y yo le respondí, «Entonces hagámoslo oficial». No fue una propuesta romántica tradicional, fue más como un acuerdo de negocios sellado con amor. ¿Y fueron directamente al registro civil? No inmediatamente. Primero fuimos al hotel donde se hospedaba Verónica, el Hotel Continental cerca de la zona dorada, para que se cambiara de ropa. Luego caminamos por el malecón, hablando sobre lo que significaría estar casados, sobre cómo combinaríamos nuestras carreras, sobre dónde viviríamos. Roberto sonrió tristemente. Recuerdo que pasamos frente a una joyería que todavía estaba abierta. Era como las 11 de la noche, y decidimos comprar anillos. Nada extravagante, solo unas bandas sencillas de oro. El joyero nos dijo que parecíamos muy enamorados y nos dio un descuento. Y después fueron al registro civil. Al día siguiente, sábado por la mañana. El registro civil número 3 estaba abierto solo hasta el mediodía los sábados, pero llegamos temprano. Recuerdo que había otras 2 parejas esperando, y una de ellas llevaba a toda su familia, como 15 personas entre padres, hermanos, tías, primos. Roberto hizo una pausa. Nosotros estábamos completamente solos. No teníamos familia en Acapulco, no habíamos invitado a amigos. Solo éramos Verónica y yo con nuestros anillos nuevos y una decisión que habíamos tomado en menos de 12 horas. ¿Quiénes fueron los testigos?, preguntó Sofía, tomando notas específicas. 2 empleados del registro civil, don Fernando Ruiz, que era como el secretario principal, y señora Marta Domínguez, una mujer mayor que trabajaba en el archivo. Recuerdo sus nombres porque tuvimos que llenar muchos formularios, y ellos fueron muy amables con nosotros. Nos dijeron que éramos una pareja muy joven y que les dábamos esperanza para el futuro. Sofía dejó de escribir y miró directamente a Roberto. Muy bien, ahora llegamos a la parte crucial. ¿Qué pasó después de la ceremonia? ¿Cómo pasaron de estar felizmente casados a separarse sin divorciarse formalmente? Roberto se levantó nuevamente y caminó hacia la ventana. El sol había desaparecido completamente, y las luces nocturnas de la ciudad creaban un mosaico dorado contra el cielo oscuro. Los problemas comenzaron en septiembre, dijo Roberto con voz más sombría. El proyecto Vista Pacífico empezó a complicarse de maneras que no habíamos anticipado. Los permisos municipales que creíamos que estaban aprobados resultaron tener irregularidades. Los materiales que habíamos ordenado llegaban con defectos o no llegaban en absoluto. Los trabajadores locales que habíamos contratado comenzaron a tener conflictos con los trabajadores que habíamos traído de la Ciudad de México. ¿Problemas normales de construcción?, preguntó Sofía. Al principio pensamos que sí, pero después comenzamos a sospechar que alguien estaba saboteando deliberadamente el proyecto. Roberto se volvió hacia Sofía con una expresión seria. ¿Has oído hablar de las luchas territoriales en la industria de la construcción en los 90s? Especialmente en las zonas turísticas como Acapulco. He escuchado rumores, pero nunca he manejado casos relacionados. Había grupos locales. No voy a llamarlos organizaciones criminales porque nunca tuvimos pruebas concretas, pero grupos que controlaban ciertos aspectos de la construcción en Acapulco. Decidían qué proyectos podían proceder sin problemas y cuáles iban a enfrentar dificultades. Roberto regresó a su asiento. En octubre, las dificultades se volvieron imposibles de ignorar. Comenzaron a aparecer grietas misteriosas en los cimientos que habíamos terminado en julio. Los camiones de materiales sufrían accidentes en el camino al sitio. Los trabajadores empezaron a recibir amenazas anónimas. ¿Y cómo afectó esto su matrimonio? Verónica y yo comenzamos a culparnos mutuamente. Ella decía que yo no había hecho suficiente investigación sobre los aspectos políticos locales antes de aceptar el proyecto. Yo decía que sus diseños eran demasiado ambiciosos y estaban atrayendo atención no deseada. Roberto pausó, tocándose la frente como si le doliera la cabeza.
Pero el verdadero problema era más profundo. Nos habíamos casado en un momento de euforia profesional, pero no habíamos discutido realmente qué tipo de matrimonio queríamos tener. ¿Éramos socios de negocios que se habían enamorado? ¿O éramos una pareja enamorada que había decidido trabajar junta? La diferencia es crucial, y nunca la definimos. ¿Cuándo decidieron separarse? A finales de octubre. Habíamos tenido una discusión particularmente fuerte sobre si debíamos abandonar el proyecto o luchar para completarlo. Verónica quería quedarse y enfrentar cualquier oposición que existiera. Decía que ceder sería permitir que los corruptos ganaran. Yo quería cortar nuestras pérdidas y regresar a México antes de que la situación se volviera peligrosa. Roberto miró directamente a Sofía. Esa noche, Verónica empacó sus cosas y se mudó de regreso al Hotel Continental. Me dijo que necesitaba espacio para pensar. Yo me quedé en el departamento, convenciéndome de que solo era una pelea temporal. ¿Pero no fue temporal? Durante las siguientes 3 semanas, prácticamente no nos hablamos excepto para coordinar los aspectos finales del proyecto. El ambiente entre nosotros se había vuelto tan tóxico que otros trabajadores comenzaron a notarlo. Era insostenible. ¿Y entonces Verónica recibió la oferta de trabajo en Los Ángeles? Exactamente. Llegó en noviembre, justo cuando estábamos terminando de lidiar con el desastre que había sido Vista Pacífico. Una firma llamada Morrison & Associates la había contactado después de ver algunos de sus diseños en una revista de arquitectura mexicana. Querían que se mudara a Los Ángeles para liderar su división de desarrollo residencial dirigido a la comunidad latina. Roberto tomó otro sorbo de café, que ya se había enfriado. Era una oportunidad increíble. Más dinero del que habría ganado en 5 años trabajando en México. La oportunidad de trabajar en proyectos internacionales. Vivir en California. Le dije que debería tomarla. ¿Y ella qué dijo sobre el matrimonio? Roberto cerró los ojos. Ahí es donde cometí el error más grande de mi vida, Sofía. Verónica me preguntó directamente, ¿qué hacemos con esto? Refiriéndose a nuestro matrimonio. Y yo le dije que lo resolveríamos cuando fuera el momento apropiado. ¿El momento apropiado? Repitió Sofía. Estaba tan agotado emocionalmente, tan decepcionado por el fracaso del proyecto, tan confundido sobre mis sentimientos hacia ella, que no quería tomar ninguna decisión definitiva en ese momento. Pensé que si nos dábamos tiempo y espacio, podríamos abordar la situación con más claridad. Roberto, dijo Sofía lentamente, ¿le dijiste específicamente que se divorciaran? No, admitió Roberto. Y ella tampoco lo mencionó específicamente. Ambos simplemente asumimos que eventualmente uno de nosotros se encargaría de los trámites legales. Sofía dejó su pluma y se recostó en su silla. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Verónica? Diciembre de 1995, el día que se fue de Acapulco para Los Ángeles. Me llamó desde el aeropuerto para decirme que había dejado las llaves del departamento con el portero y que había pagado la renta hasta fin de mes. Hablamos por tal vez 5 minutos. Fue cordial pero distante. ¿Y nunca intentaste contactarla después? Roberto negó con la cabeza. Durante los primeros meses de 1996, consideré llamarla varias veces, pero siempre encontraba una excusa para no hacerlo. Estaba ocupado ayudando a mi papá a reconstruir la empresa después de las pérdidas que habíamos sufrido en Acapulco. Además, parte de mí esperaba que ella me llamara. ¿Pero nunca lo hizo? Nunca. Y después de un año de silencio comencé a asumir que ella había tomado medidas para divorciarse y simplemente no me había notificado. Era más fácil creer eso que enfrentar la realidad de que ambos habíamos sido irresponsables. Sofía retomó su libreta. Roberto, durante los siguientes años, ¿recibiste algún tipo de documentación legal relacionada con Verónica? ¿Alguna notificación de divorcio? ¿Alguna comunicación de abogados? Nada, absolutamente nada. ¿Y cuando conociste a Patricia en 1998? Roberto suspiró profundamente. Patricia trabajaba como administradora en una de las empresas constructoras con las que colaborábamos. Era inteligente, práctica, estable. Todo lo opuesto a la intensidad emocional que había caracterizado mi relación con Verónica. ¿Le contaste a Patricia sobre Verónica? Le dije que había tenido una relación seria anterior, pero no entré en detalles.
Y ciertamente no le mencioné que técnicamente había estado casado. ¿Por qué no? Roberto se puso de pie y comenzó a caminar nuevamente. Porque para ese punto, en mi mente, el matrimonio con Verónica se había convertido en algo irreal. Había durado menos de 6 meses. Había terminado en disaster y no había tenido consecuencias legales visibles durante 3 años. Era más fácil tratarlo como si hubiera sido un sueño o una pesadilla que como un matrimonio real. Roberto, dijo Sofía con voz seria, ¿entiendes las implicaciones legales de lo que me estás contando? Ahora sí, respondió Roberto miserablemente. Pero durante 25 años logré convencerme de que no importaba. Sofía consultó sus notas. Muy bien, necesitamos abordar la situación actual. Doña Carmen dice que tiene una semana para renegociar el arreglo con Patricia, o ella hará pública esta información. ¿Qué tan probable es que pueda probar legalmente todo lo que está alegando? Si tiene documentos oficiales del Registro Civil de Acapulco, entonces puede probarlo todo, respondió Roberto. Los registros de matrimonio mexicanos son documentos legales válidos permanentemente. ¿Y las implicaciones penales de la bigamia? Roberto se sentó pesadamente. En teoría, la bigamia es un delito que se castiga con prisión. En la práctica, raramente se procesa cuando no hay dolo intencional o fraude evidente, pero el escándalo público sería suficiente para destruir mi reputación profesional. Sofía cerró su libreta. Roberto, antes de que podamos desarrollar una estrategia legal, necesito hacer una pregunta crucial. ¿Hay alguna posibilidad de que Verónica haya muerto durante estos 29 años? Roberto la miró con sorpresa. ¿Por qué preguntas eso? Porque si Verónica hubiera fallecido, tu matrimonio con Patricia sería legalmente válido, y todo el chantaje de doña Carmen se volvería irrelevante. Roberto consideró la pregunta. No tengo idea. Como te dije, no he tenido contacto con ella desde 1995. Entonces esa va a ser nuestra primera tarea, declaró Sofía, abriéndose el laptop. Vamos a investigar qué ha sido de la vida de Verónica Salinas durante los últimos 29 años. Si está viva, ¿dónde vive? ¿Cuál es su situación legal actual? ¿Y si está viva? Si está viva, entonces tenemos 3 opciones. Primera, contactarla directamente para negociar un divorcio rápido y discreto. Segunda, ceder a las demandas de doña Carmen y renegociar el arreglo con Patricia. Tercera, luchar legalmente y arriesgarnos a que todo se haga público. Roberto asintió lentamente. ¿Cuál recomiendas? Eso depende de muchos factores que aún no conocemos, respondió Sofía. Pero Roberto, hay algo más que necesito preguntarte, y necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Qué? Sofía lo miró directamente a los ojos. Durante estos 2 años que he sido tu abogada, he desarrollado sentimientos hacia ti que van más allá de lo profesional. Antes de que procedamos con esta nueva crisis, necesito saber, ¿hay alguna posibilidad de que, una vez que resolvamos todo esto, tú y yo podamos explorar una relación personal? La pregunta tomó a Roberto completamente por sorpresa. Durante los 2 años de proceso de divorcio, había notado la atención especial que Sofía le daba, la manera en que sus reuniones profesionales frecuentemente se extendían más allá de lo necesario, la calidez en sus interacciones que iba más allá de la cortesía abogado-cliente. Pero había estado tan concentrado en resolver su situación legal que nunca había considerado seriamente las implicaciones románticas. Sofía, dijo Roberto cuidadosamente, aprecio enormemente tu honestidad, y admito que durante estos 2 años he sentido una conexión contigo que va más allá de lo profesional. Pero ahora mismo, mi vida es un caos completo. No puedo ofrecerte nada estable o seguro hasta que resuelva esta situación. Sería injusto para ti. Sofía asintió con comprensión. Entonces tenemos aún más razones para resolver esto rápidamente y de la mejor manera posible. El teléfono de Sofía sonó, interrumpiendo el momento. Miró la pantalla y frunció el ceño. Es extraño, murmuró. Es una llamada internacional. Número de Los Ángeles. Roberto sintió que su corazón se detenía. ¿Los Ángeles? Sofía contestó profesionalmente. Bufete Herrera. Buenas noches.
Roberto observó cómo la expresión de Sofía cambiaba gradualmente de profesional a sorprendida, luego a preocupada, y finalmente a algo que parecía shock completo. Sí, él está aquí conmigo en este momento, dijo Sofía después de una larga pausa. ¿Podría repetir su nombre, por favor? Hubo otra pausa larga. Señora Salinas, voy a poner la llamada en altavoz si no le importa. Roberto sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor por segunda vez en un solo día. Roberto, dijo una voz femenina con un ligero acento americano pero claramente mexicana. Soy Verónica. Verónica Salinas. Bueno, técnicamente Verónica Salinas de Mendoza, aunque no he usado ese apellido en 29 años. Roberto abrió la boca, pero no salieron palabras. Sé que esto debe ser un shock para ti, continuó la voz de Verónica, pero necesito que sepas que recibí una llamada muy interesante esta tarde de una señora en México que se identificó como doña Carmen Vázquez. Me dijo algunas cosas muy preocupantes sobre tu situación actual, y creo que tenemos que hablar urgentemente. Roberto finalmente encontró su voz. Verónica, ¿eres realmente tú? Soy yo, Roberto. Y según lo que me contó la señora Vázquez, parece que tenemos un problema muy grande que resolver, los dos. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido del tráfico nocturno, 23 pisos abajo. Roberto miró a Sofía, quien parecía estar procesando las implicaciones de esta llamada a velocidad vertiginosa. Verónica, dijo Roberto finalmente, ¿dónde has estado todos estos años? Esa es una historia muy larga, Roberto. Pero lo más importante que necesitas saber ahora mismo es que nunca me divorcié de ti. Y aparentemente, tú tampoco te divorciaste de mí. Es correcto, admitió Roberto. Lo cual significa, continuó Verónica, que según las leyes mexicanas, técnicamente hemos estado casados durante 29 años. Y eso, mi querido Roberto, nos mete a ambos en un problema legal muy serio. Roberto cerró los ojos, sintiendo que su vida cuidadosamente construida se desmoronaba como un edificio mal cimentado. Verónica, dijo Sofía, interviniendo profesionalmente. Soy Sofía Herrera, la abogada de Roberto. ¿Sería posible que nos encontráramos en persona para discutir esta situación? Por supuesto, señora Herrera. De hecho, ya estoy preparando mi viaje a México. Según lo que me explicó doña Carmen, tenemos exactamente 6 días para resolver esto antes de que ella haga pública toda la información. Y créanme, ninguno de nosotros quiere que eso suceda. ¿Por qué?, preguntó Roberto. ¿Qué tienes tú que perder en todo esto? La risa de Verónica a través del altavoz tenía un tono amargo. Roberto, mi querido ex esposo, que técnicamente sigue siendo mi esposo, en estos 29 años he construido una vida muy exitosa aquí en Los Ángeles. Tengo una firma de arquitectura próspera, una reputación profesional impecable, y estoy a punto de firmar el contrato más grande de mi carrera. Y estoy comprometida para casarme en diciembre con un hombre maravilloso que no tiene idea de que técnicamente soy una mujer casada, que ha estado viviendo en bigamia potencial durante casi 3 décadas. El impacto de esta revelación golpeó a Roberto como un martillo. No solo él había construido una vida basada en la premisa de que su matrimonio con Verónica había terminado, ella había hecho exactamente lo mismo. Oh, Dios, murmuró Roberto. Exactamente, confirmó Verónica. Así que creo que ambos estamos muy interesados en resolver esto de manera rápida y discreta. ¿No te parece? Roberto miró a Sofía, quien había estado tomando notas furiosamente durante toda la conversación. Verónica, dijo Sofía, ¿cuándo puedes estar en México? Mañana por la noche. Ya compré el boleto de avión mientras hablaba con doña Carmen. Llego al aeropuerto de la Ciudad de México a las 8 de la noche en el vuelo de American Airlines. Perfecto, respondió Sofía. Roberto y yo la recogeremos en el aeropuerto. Tenemos mucho de qué hablar. Así es, confirmó Verónica, porque según lo que entendí de mi conversación con doña Carmen, no solo tenemos que resolver el problema de nuestro matrimonio técnico, también tenemos que lidiar con las implicaciones financieras de 29 años de matrimonio legal no reconocido. Roberto sintió que le faltaba el aire. ¿Implicaciones financieras? Roberto, dijo Verónica con una voz que mezclaba diversión y exasperación,
¿Realmente creías que después de casi 3 décadas de matrimonio legal, no habría consecuencias financieras? Especialmente considerando que, según doña Carmen, has construido un imperio empresarial considerable durante estos años. Pero tú también has sido exitosa, comenzó Roberto. Así es, lo interrumpió Verónica, lo cual significa que no solo tenemos que resolver el divorcio, tenemos que dividir los bienes que ambos hemos acumulado durante 29 años de matrimonio legal no reconocido, en 2 países diferentes, bajo 2 sistemas legales diferentes. Sofía dejó de escribir y miró a Roberto con una expresión que mezclaba admiración profesional por la complejidad del caso y preocupación personal por las implicaciones para el hombre del que se había enamorado. Roberto, dijo Sofía después de que Verónica colgara, creo que necesitamos contratar ayuda legal adicional. Este caso acaba de volverse infinitamente más complicado. Roberto se quedó sentado en silencio durante varios minutos, procesando el hecho de que su día había comenzado con una victoria legal simple y ahora terminaba con la crisis más compleja de su vida adulta. Sofía, dijo finalmente, ¿qué probabilidades crees que tenemos de resolver esto sin que se destruyan todas nuestras vidas? Sofía cerró su libreta y miró hacia las luces nocturnas de la Ciudad de México. Honestamente, Roberto, no lo sé, pero lo que sí sé es que vamos a necesitar todo nuestro ingenio legal, mucha suerte y probablemente algunos milagros para salir de esta situación con nuestras reputaciones y patrimonios intactos. El reloj en la pared de la oficina marcaba las 11 de la noche cuando Roberto finalmente se puso su saco y se preparó para irse a casa. Pero sabía que no dormiría esa noche. En menos de 24 horas, se encontraría cara a cara con la mujer que había sido legalmente su esposa durante 29 años sin saberlo, para negociar el divorcio más complicado en la historia legal mexicana reciente. Y en el fondo de su mente, una pregunta persistente lo atormentaba. Si Verónica había sido tan exitosa como decía, y si realmente tenían que dividir los bienes acumulados durante su matrimonio legal, ¿saldría de esta crisis con algo más que las deudas y la vergüenza? El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Benito Juárez bullía con la actividad nocturna típica de un viernes por la noche. Roberto caminaba nerviosamente por la sala de espera de llegadas internacionales, revisando su reloj cada pocos minutos, mientras esperaba que el vuelo 1847 de American Airlines, procedente de Los Ángeles, completara su aterrizaje. Había llegado 1 hora antes de lo necesario, incapaz de quedarse en casa fingiendo normalidad cuando su mundo se tambaleaba al borde del precipicio. Se había cambiado 3 veces de ropa antes de salir de su casa en Las Lomas, finalmente decidiendo por un traje gris oscuro que proyectara seriedad profesional sin parecer demasiado formal. Después de todo, ¿qué protocolo existía para reunirse con la esposa legal que no habías visto en 29 años para discutir un divorcio que debería haber ocurrido décadas atrás? Sofía se encontraba a su lado, igualmente nerviosa pero mejor controlada. Llevaba un traje sastre negro con una blusa blanca impecable, su cabello recogido en un moño profesional, y una expresión que Roberto había aprendido a reconocer como su modo abogada de combate. En sus manos sostenía un expediente grueso que había preparado durante toda la madrugada, conteniendo documentos legales, investigaciones sobre las leyes de divorcio internacional y estrategias preliminares para cada escenario posible. Roberto, necesitas calmarte, murmuró Sofía, observando cómo él tamborileaba nerviosamente los dedos contra su pierna. Verónica va a notar tu nerviosismo, y eso no nos va a ayudar en las negociaciones. Es fácil decirlo, respondió Roberto en voz baja. Tú no tienes que enfrentarte a una mujer con la que estuviste casado durante 6 meses hace 30 años, y que legalmente sigue siendo tu esposa. El tablero de llegadas mostró finalmente que el vuelo había aterrizado. Roberto sintió que su estómago se contraía como si hubiera tomado un elevador, que descendiera demasiado rápido. Durante las 24 horas desde la llamada telefónica, había intentado imaginar cómo se vería Verónica después de casi 3 décadas, pero su mente solo podía conjurar la imagen de la joven arquitecta de 22 años que había conocido en Acapulco. «Ahí está», susurró Sofía, señalando discretamente hacia la puerta de salida de aduanas.
Roberto siguió su mirada y sintió que el tiempo se detenía. La mujer que caminaba hacia ellos con pasos seguros y decididos era innegablemente Verónica, pero una versión de Verónica que había evolucionado de manera extraordinaria durante los años de separación. A los 51 años conservaba la elegancia natural que Roberto recordaba, pero ahora venía acompañada de una confianza y sofisticación que solo se adquieren con el éxito profesional sostenido. Su cabello, que en 1995 había sido largo y negro como la obsidiana, ahora estaba cortado en un bob elegante que enmarcaba su rostro con mechones plateados estratégicamente distribuidos. Llevaba un traje de lino color crema que gritaba «diseñador californiano», zapatos de tacón medio que la hacían parecer más alta de como Roberto la recordaba, y gafas de sol que mantenía puestas a pesar de estar en interior. Lo que más impactó a Roberto fue su postura. La Verónica de 1995 había sido brillante y apasionada, pero también había tenido una vulnerabilidad juvenil que se manifestaba en la manera en que inclinaba ligeramente la cabeza cuando estaba insegura. Esta versión de Verónica caminaba como alguien que había tomado decisiones importantes durante décadas y había vivido con las consecuencias. Era la postura de una mujer que había construido un imperio empresarial en un país extranjero y había prosperado. Verónica los vio desde la distancia y se detuvo por un momento, retirándose las gafas de sol para obtener una mejor vista. Sus ojos, esos ojos café oscuro que Roberto había recordado vívidamente durante todos estos años, se encontraron con los suyos a través del espacio lleno de viajeros, y por un instante, ambos fueron transportados de regreso a 1995. Pero el momento pasó rápidamente. Verónica reanudó su caminar hacia ellos con una sonrisa profesional que no revelaba nada sobre sus emociones internas. «Roberto», dijo al acercarse extendiendo su mano para un saludo formal. «Te ves bien. Los años han sido amables contigo». Roberto tomó su mano, la mano que había sostenido durante su breve luna de miel, la mano que había llevado el anillo de matrimonio que él había comprado en una joyería de Acapulco, y se sorprendió por lo firme de su apretón. «Verónica, tú te ves increíble, exitosa». «Gracias», respondió ella, volteándose hacia Sofía. «Y tú debes ser Sofía Herrera. Muchas gracias por coordinar todo esto en tan poco tiempo». Sofía estrechó la mano de Verónica, con la evaluación cuidadosa de una abogada experimentada, encontrándose con una oponente desconocida. «Es un placer conocerla, señora Salinas. Aunque dadas las circunstancias, llamémoslo un placer complicado», interrumpió Verónica con una sonrisa que mostraba tanto humor como tensión subyacente. «¿Dónde podemos hablar privadamente? Tengo la sensación de que vamos a necesitar varias horas para desenredar esta situación». Roberto señaló hacia la salida del aeropuerto. «Pensé que podríamos ir a la oficina de Sofía. Es privada, tiene todos los documentos que necesitamos y...» «Actualmente», interrumpió Verónica, «preferiría que fuéramos a algún lugar más neutral, un hotel tal vez, o un restaurante privado. Necesitamos hablar como adultos sobre una situación muy complicada, y creo que un ambiente menos formal podría ser más productivo». Sofía y Roberto intercambiaron miradas. La sugerencia de Verónica tenía sentido, pero también implicaba un nivel de informalidad que podría complicar las negociaciones legales. «Hay un hotel cerca de Polanco», sugirió Sofía. «El Saint Regis. Tiene un bar privado donde podríamos conversar sin interrupciones». «Perfecto», confirmó Verónica, ajustando el asa de su maleta de mano. Una pieza de equipaje de cuero italiano que probablemente costaba más que el salario mensual de muchos mexicanos. Durante el viaje en taxi al hotel, el silencio en el vehículo era palpable. Roberto se sentó en el asiento del pasajero, mientras Sofía y Verónica compartían el asiento trasero, cada una observando el paisaje nocturno de la Ciudad de México a través de sus respectivas ventanillas. El conductor, ajeno al drama que se desarrollaba entre sus pasajeros, navegaba el tráfico mientras escuchaba música grupera a volumen bajo. «La ciudad ha cambiado enormemente», comentó finalmente Verónica rompiendo el silencio. «Recuerdo cuando Polanco era considerado el límite de la expansión urbana hacia el oeste. Ahora se extiende mucho más allá», respondió Roberto,
agradecido por tener un tema neutro de conversación. Santa Fe, Interlomas, toda la zona poniente se ha desarrollado increíblemente durante los últimos 20 años. ¿Tu empresa ha estado involucrada en esos desarrollos? Algunos. Principalmente nos especializamos en proyectos residenciales de gama media-alta en la zona sur, Las Lomas, San Ángel, Coyoacán. Verónica asintió pensativamente. Siempre tuviste buen ojo para los mercados residenciales. Recuerdo que en Acapulco, eras el único que realmente entendía lo que los compradores potenciales querían en términos de funcionalidad familiar. El compliment tomó a Roberto por sorpresa. Durante los últimos 29 años, había recordado su relación con Verónica, principalmente en términos de su final desastroso. Escucharla reconocer aspectos positivos de su colaboración profesional le resultaba inesperadamente reconfortante. Tú también tenías un talento especial, respondió Roberto. Podías visualizar espacios que yo ni siquiera habría considerado. Algunos de los conceptos que desarrollaste para Vista Pacífico los he usado en proyectos posteriores. Sofía observó este intercambio con interés profesional. Como abogada de divorcios, había aprendido que la manera en que las parejas interactuaban durante sus primeros minutos de reencuentro frecuentemente predicía el tono de todas las negociaciones posteriores. El hecho de que Roberto y Verónica pudieran hablar civilizadamente sobre su pasado profesional sugería que tal vez podrían manejar las complejidades legales actuales sin destruirse mutuamente. El taxi se detuvo frente al St. Regis, México. El hotel, con su fachada elegante y su entrada flanqueada por porteros uniformados, proyectaba exactamente el tipo de neutralidad sofisticada que necesitaban para su conversación. Roberto pagó el taxi, un gesto automático de cortesía que Verónica notó pero no comentó, y los tres se dirigieron hacia el lobby, el King Cole Bar del St. Regis era exactamente lo que Sofía había esperado. Elegante sin ser ostentoso. Lo suficientemente privado para conversaciones sensibles, y lo suficientemente público para mantener las interacciones civilizadas. La hostess los dirigió hacia una mesa en un rincón discreto, lejos del bar principal pero con fácil acceso al servicio. Una vez que se habían instalado y ordenado bebidas, whisky escocés para Roberto, vino tinto para Verónica, agua mineral para Sofía, quien se mantenía completamente profesional, Verónica fue directamente al grano. Muy bien, dijo, colocando su bolsa sobre la mesa y retirando una tablet y varios documentos. Antes de que comencemos a discutir soluciones, necesitamos establecer exactamente cuál es nuestra situación actual. He hecho mi propia investigación legal durante las últimas 24 horas, y creo que tenemos problemas más complejos de lo que cualquiera de nosotros inicialmente imaginó. Sofía abrió su expediente. Coincido. He identificado por lo menos 6 áreas legales diferentes que necesitamos abordar. Empecemos con lo más básico, dijo Verónica, consultando sus notas. Roberto, confirma para el registro. Nunca iniciaste procedimientos de divorcio después de 1995. Correcto, admitió Roberto. Nunca inicié procedimientos formales. Y yo tampoco. Lo cual significa que, según las leyes mexicanas, hemos estado legalmente casados durante 29 años, 5 meses y 12 días. Sofía tomaba notas meticulosamente. ¿Cuál es tu estatus legal actual en Estados Unidos, Verónica? Residente legal permanente desde 2001. Ciudadana naturalizada desde 2007. He estado viviendo en Los Ángeles continuamente desde 1996. ¿Y tu estado civil oficial en Estados Unidos? Verónica pausó antes de responder. Ahí es donde las cosas se complican. En todos los documentos oficiales estadounidenses, he estado registrada como soltera o nunca casada. Cuando solicité la residencia permanente, cuando me naturalicé, cuando compré propiedades, cuando establecí mi empresa, en todos los casos, marqué que nunca había estado casada. Roberto se irguió en su silla. ¿Eso es legal? Técnicamente no, admitió Verónica. Pero en el momento, genuinamente creía que nuestro matrimonio había sido anulado o disuelto de alguna manera. No fue hasta que investigué después de la llamada de doña Carmen que me di cuenta de que había estado proporcionando información incorrecta durante décadas. Sofía frunció el ceño. ¿Qué implicaciones legales tiene eso en Estados Unidos?
Potencialmente serias, respondió Verónica. Proporcionar información falsa en documentos de inmigración, incluso sin intención maliciosa, puede ser motivo para revocación de ciudadanía. Obviamente, eso sería desastroso para mi vida y mi carrera. Roberto comenzaba a entender la gravedad total de su situación. No solo él había construido una vida basada en información incorrecta, Verónica había hecho lo mismo, pero con consecuencias potencialmente más severas debido a las complejidades de la ley de inmigración estadounidense. ¿Y qué hay de tu compromiso actual?, preguntó Sofía. Verónica sonrió tristemente. Michael es un hombre maravilloso. Arquitecto como yo, pero especializado en proyectos comerciales sustentables. Nos conocimos hace 5 años, trabajando en un desarrollo de oficinas corporativas en Downtown Los Ángeles. Nos comprometimos hace 6 meses. ¿Él sabe algo sobre tu situación? Le conté que había tenido una relación seria en México cuando era joven, pero nunca mencioné que había sido un matrimonio. En mi mente, para ese punto ya no era relevante. Roberto tomó un sorbo de su whisky, sintiendo el líquido quemándole la garganta. ¿Cuándo planean casarse? Diciembre 15. Hemos estado planeando la ceremonia durante meses. 300 invitados, incluyendo muchos de mis clientes más importantes. La cancelación sería problemática. Sofía consultó sus notas. Verónica, para poder casarte legalmente en Estados Unidos, necesitarías presentar documentación que pruebe que eres elegible para matrimonio. ¿Cómo pensabas manejar eso? Había planeado obtener un certificado de soltería del consulado mexicano en Los Ángeles, pero obviamente ahora sé que eso sería fraudulento. Roberto se inclinó hacia adelante. Entonces ambos tenemos plazos urgentes. Yo tengo 6 días antes de que doña Carmen haga pública toda esta información, y tú tienes, calculó mentalmente, aproximadamente 7 semanas antes de tu boda. Exactamente, confirmó Verónica, lo cual nos trae al tema de las soluciones posibles. Sofía retiró varios documentos de su expediente. He investigado las opciones legales. Básicamente tenemos 3 caminos. 1. Divorcio mutuo express con división de bienes negociada. 2. Anulación del matrimonio basada en abandono mutuo prolongado. 3. Divorcio contencioso con litigación completa sobre la división de bienes. ¿Cuál recomiendas?, preguntó Verónica. El divorcio mutuo express sería más rápido y discreto, pero requiere que lleguemos a un acuerdo sobre la división de bienes acumulados durante el matrimonio. Roberto sintió que su estómago se contraía nuevamente. ¿Qué tipos de bienes estamos discutiendo? Verónica consultó su tablet. He hecho una evaluación preliminar de mis activos actuales. Mi firma de arquitectura tiene un valor estimado de aproximadamente $4 millones. Tengo propiedades inmobiliarias en Los Ángeles por valor de aproximadamente 3 millones. Inversiones diversas por otro $1,5 millones. Total aproximado, $8,5 millones. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido de jazz suave que se filtraba desde el bar principal del hotel. ¿$8,5 millones? Repitió Roberto débilmente. Aproximadamente, confirmó Verónica. ¿Y tú? Roberto miró a Sofía, quien asintió alentadoramente. Constructora Mendoza tiene un valor estimado de aproximadamente $6 millones. Propiedades personales por aproximadamente 2 millones. Inversiones por otro 1 millón. Total, aproximadamente $9 millones. Verónica silbó suavemente. Entonces estamos hablando de bienes matrimoniales combinados por valor de aproximadamente $17,5 millones. Pero esos bienes fueron acumulados de manera completamente independiente, protestó Roberto. Durante 29 años no tuvimos ninguna colaboración, ninguna comunicación, ninguna contribución mutua. Legalmente, eso es irrelevante, lo interrumpió Sofía. Bajo la ley mexicana, los bienes acumulados durante el matrimonio son considerados bienes gananciales, sin importar quién los generó específicamente. Verónica asintió. Y bajo las leyes de California, donde he sido residente, los bienes acumulados durante el matrimonio también se consideran propiedad comunitaria, sujeta a división equitativa. Roberto se recostó en su silla, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. ¿Me estás diciendo que potencialmente podrías reclamar la mitad de todo lo que he construido durante los últimos 30 años?
Y tú podrías reclamar la mitad de lo que yo he construido, respondió Verónica. Es una espada de doble filo. Sofía intervino. Pero también hay precedentes legales para casos donde los cónyuges han vivido vidas completamente separadas durante periodos prolongados. Podríamos argumentar que el abandono mutuo efectivamente terminó la sociedad matrimonial, incluso si el matrimonio legal continuó existiendo. ¿Qué tan fuerte sería ese argumento?, preguntó Verónica. Moderadamente fuerte, pero no garantizado. Tendríamos que demostrar abandono mutuo, falta de contribución mutua y ausencia de beneficios matrimoniales durante el periodo de separación. Roberto tomó otro sorbo de whisky, tratando de procesar las implicaciones financieras. Si Verónica decidía pelear por la división total de bienes, podría perder la mitad de todo lo que había construido, no solo frente a Patricia, sino también frente a su esposa legal que había olvidado que tenía. Verónica, dijo Roberto cuidadosamente, ¿qué es lo que realmente quieres de esta situación? Verónica lo miró directamente, y por primera vez desde su reencuentro, Roberto vio un destello de la vulnerabilidad que recordaba de sus días en Acapulco. Honestamente, Roberto, lo que quiero es poder casarme con Michael en diciembre sin preocuparme por consecuencias legales. Quiero proteger la empresa que he construido. Y quiero resolver esto sin destruir las vidas que ambos hemos construido durante estos años. ¿Eso significa que estarías dispuesta a renunciar a cualquier reclamación sobre mis bienes? Eso significa que estoy dispuesta a negociar una solución que sea justa para ambos, considerando las circunstancias únicas de nuestro caso. Sofía miró alternativamente a Roberto y a Verónica. ¿Qué tipo de arreglo tendrían en mente? Verónica consultó sus notas nuevamente. He estado pensando en una propuesta. Cada uno renuncia a cualquier reclamación sobre los bienes del otro, reconociendo que nuestras vidas han sido completamente independientes durante 30 años. Procedemos con un divorcio mutuo express. Yo manejo cualquier problema con las autoridades estadounidenses como un asunto técnico que no afecta mi estatus de ciudadanía. Roberto sintió una oleada de alivio. Eso suena razonable. Pero, continuó Verónica, necesitaría una compensación por los costos legales y las complicaciones profesionales que esto va a causar en mi vida. También necesitaría garantías de que toda esta situación se mantendrá completamente confidencial. ¿Qué tipo de compensación?, preguntó Sofía. $500,000. Roberto casi se ahogó con su whisky. ¿$500,000? Roberto, mis honorarios legales para resolver esto van a ser enormes. Necesito abogados especializados en inmigración, abogados de divorcio internacional, probablemente contadores especializados en implicaciones fiscales. Además, existe la posibilidad de que tenga que posponer mi boda, lo cual tendría costos sustanciales tanto financieros como profesionales. ¿Pero $500,000? Verónica se inclinó hacia adelante. Roberto, si decidiera pelear por la división completa de bienes matrimoniales, podría reclamar legítimamente $4,5 millones de tu patrimonio. Te estoy ofreciendo resolver todo por $500,000. Es una ganga. Sofía hizo cálculos rápidamente en su cabeza. Roberto, desde una perspectiva puramente financiera, la propuesta de Verónica es muy generosa. Roberto suspiró profundamente. ¿Y si no acepto? Entonces procedemos con divorcio contencioso completo, respondió Verónica con una voz que había perdido toda trace de calidez. Mis abogados van a argumentar que tengo derecho a la mitad de todo lo que has acumulado durante nuestro matrimonio legal. Tus abogados van a argumentar lo contrario. El proceso va a durar años, va a costar millones en honorarios legales y va a ser completamente público. ¿Completamente público? Los procedimientos de divorcio de alto perfil financiero son noticia, especialmente cuando involucran bigamia accidental y empresarios prominentes. Tu reputación profesional, mi reputación profesional, las vidas de nuestras familias actuales, todo se convertiría en materia de chismes públicos. Roberto pensó en sus hijos, en Patricia, en doña Carmen esperando para hacer explotar esta bomba en 6 días. Dame una noche para pensarlo, dijo finalmente. Por supuesto, respondió Verónica. Pero Roberto, necesito una respuesta mañana por la noche.
Mientras más tiempo pase, más complicado se vuelve todo. Sofía cerró su expediente. ¿Dónde te vas a hospedar, Verónica? Aquí mismo, en el Saint Regis. Reservé una suite por 3 noches, esperando que fuera tiempo suficiente para resolver todo. Roberto se puso de pie, sintiendo el peso de los últimos 2 días en cada músculo de su cuerpo. Verónica, antes de que termine la noche, necesito preguntarte algo. ¿Qué? Durante todos estos años, ¿alguna vez pensaste en mí? ¿Alguna vez te preguntaste cómo me iba en la vida? Verónica pausó por un momento, considerando su respuesta cuidadosamente. Los primeros años, ocasionalmente, especialmente cuando trabajaba en proyectos que me recordaban nuestro tiempo en Acapulco. Pero conforme pasó el tiempo y especialmente después de que conocí a Michael, dejé de mirar hacia atrás. Y ahora, después de verme otra vez, después de saber lo que ambos hemos logrado durante estos años, ¿sientes algo? Verónica miró a Roberto con una expresión que mezclaba nostalgia con determinación práctica. Siento orgullo por lo que ambos hemos logrado. Siento tristeza por las circunstancias que nos trajeron aquí. Y siento esperanza de que podamos resolver esto como los adultos exitosos en que nos hemos convertido, sin destruir las vidas que hemos construido. Roberto asintió, sabiendo que era la respuesta más honesta que podía esperar. Nos vemos mañana por la noche, dijo, extendiendo su mano nuevamente. Nos vemos mañana, confirmó Verónica, estrechando su mano con la misma firmeza profesional de su saludo inicial. Mientras Roberto y Sofía se dirigían hacia la salida del hotel, ninguno de ellos notó la figura sentada en una mesa discreta cerca del bar principal, que había estado observando toda su conversación con interés intenso. Doña Carmen Vázquez había decidido monitorear personalmente el desarrollo de la situación que había iniciado, y lo que había escuchado, especialmente las cifras financieras mencionadas, había cambiado completamente su estrategia. En lugar de simplemente chantajear a Roberto para mejorar el arreglo de Patricia, ahora se daba cuenta de que tenía información que podría ser utilizada para obtener beneficios mucho más sustanciales. Mientras doña Carmen terminaba su copa de vino y consideraba sus próximos movimientos, Roberto y Sofía subían al taxi que los llevaría de regreso a casa, ajenos al hecho de que su situación ya complicada estaba a punto de volverse infinitamente más peligrosa. Roberto, dijo Sofía mientras el taxi navegaba el tráfico nocturno de Polanco, ¿vas a aceptar la oferta de Verónica? Roberto miró por la ventanilla hacia las luces brillantes de la Ciudad de México, la ciudad donde había construido su vida, su empresa, su reputación, y se dio cuenta de que a pesar de todo lo que había logrado, seguía siendo vulnerable a las decisiones impulsivas que había tomado cuando tenía 23 años. No lo sé, Sofía. $500,000 es mucho dinero, pero la alternativa podría costarme todo lo que he trabajado para construir. Lo que Roberto no sabía era que, sentada en el lobby del Saint Regis a solo unos metros de donde había estado negociando el futuro de su vida, una mujer mayor con determinación férrea ya había comenzado a hacer llamadas telefónicas que convertirían sus problemas actuales en una crisis que amenazaría no solo su patrimonio, sino su libertad. La tormenta que había comenzado con un sobre sellado estaba a punto de convertirse en un huracán que devastaría todo a su paso. Roberto no durmió en absoluto esa noche. Se quedó sentado en la terraza de su casa en Las Lomas, observando las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte, mientras su mente procesaba las implicaciones de las últimas 48 horas. A sus pies, una taza de café ya frío permanecía intacta sobre la mesa de hierro forjado que Patricia había comprado durante uno de sus viajes a Guadalajara, un recordatorio constante de la vida que había estado viviendo hasta que doña Carmen apareció con su sobresellado. El sonido de su teléfono celular lo sobresaltó. Eran las 6 de la mañana del sábado, demasiado temprano para llamadas sociales y demasiado tarde para emergencias reales. El nombre en la pantalla le heló la sangre. Patricia. Hola, Patricia, contestó, tratando de que su voz sonara normal. Roberto. La voz de su ex esposa temblaba de ira contenida. Necesitamos hablar. Ahora. Patricia, si esto es sobre el arreglo del divorcio, ya hemos cerrado ese capítulo.
No me vengas con pendejadas, Roberto. Lo interrumpió Patricia con una vehemencia que él no había escuchado ni durante los peores momentos de su separación. Mi madre me contó todo. Absolutamente todo. Roberto sintió que su mundo se desplomaba por tercera vez en 3 días. ¿Qué te contó exactamente? ¿Qué me contó? Me contó que has estado mintiendo durante 25 años, que nuestro matrimonio nunca fue legal, que tienes otra esposa en Estados Unidos, que ayer te reuniste con ella para dividir 17 millones de dólares como si yo no existiera. Roberto se puso de pie tan abruptamente que derribó la taza de café frío. Patricia, las cosas no son como tu madre te las está presentando. ¿No? Entonces, explícame, Roberto. Explícame cómo durante un cuarto de siglo me dijiste que habías tenido algunas novias antes de conocerme, cuando en realidad habías estado casado. Explícame cómo criamos 2 hijos juntos en una mentira completa. Roberto caminó hacia el interior de su casa, buscando privacidad aunque estaba completamente solo. Patricia, cuando conocí a Verónica era muy joven. El matrimonio duró menos de 6 meses. Genuinamente pensé que había terminado legalmente. Genuinamente pensaste, gritó Patricia. Roberto, eres un pinche ingeniero. Tu trabajo es verificar que las cosas estén hechas correctamente. ¿Y me vas a decir que por 30 años simplemente pensaste que estabas divorciado? Roberto no tenía respuesta para eso. La lógica implacable de Patricia, la misma lógica práctica que había sido una de las razones por las que se había enamorado de ella, lo dejaba sin defensa. Patricia, sé que esto es terrible. Sé que cometí un error enorme, pero podemos arreglarlo. Verónica está dispuesta a proceder con un divorcio rápido. Oh, qué generosa, respondió Patricia con sarcasmo venenoso. ¿Y cuánto te va a costar esa generosidad? Porque según mi madre, la señorita arquitecta exitosa está pidiendo $500,000 para liberarte de tu matrimonio real, para que puedas seguir viviendo tu vida de mentiras. Roberto cerró los ojos. Doña Carmen había estado escuchando su conversación en el St. Regis. Por supuesto que había estado escuchando. Patricia, el dinero no es lo importante aquí. ¿El dinero no es importante?, gritó Patricia tan fuerte que Roberto tuvo que alejar el teléfono de su oreja. Roberto, durante 2 años peleamos por la mitad de tu patrimonio porque dijiste que lo habías construido antes de nuestro matrimonio. Y ahora resulta que lo construiste durante tu matrimonio real con otra mujer. Roberto comenzó a comprender las implicaciones legales que se avecinaban. Si Patricia decidía pelear legalmente, no solo tendría que lidiar con Verónica y sus reclamos sobre su patrimonio, también tendría que enfrentar a Patricia, quien ahora tenía argumentos mucho más fuertes para reclamar compensación. Patricia, ¿podemos resolver esto civilizadamente? No, Roberto. Ya no hay nada civil en esta situación. Acabo de colgar con mi nuevo abogado. No el mismo que me representó en el divorcio, porque aparentemente ese proceso fue completamente inválido. Este nuevo abogado se especializa en fraude matrimonial y bigamia. El corazón de Roberto se detuvo. ¿Fraude matrimonial? Roberto, vivimos juntos como marido y mujer durante 25 años basándonos en una mentira fundamental. Tuvimos hijos juntos. Combinamos nuestras finanzas. Tomamos decisiones de vida importantes basándonos en la premisa de que estábamos legalmente casados. Eso, según mi nuevo abogado, constituye fraude matrimonial y me da derecho a daños punitivos además de compensación financiera. Roberto se sentó pesadamente en su sofá de cuero. ¿Qué quieres, Patricia? Quiero justicia. Quiero que pagues por las mentiras. Y quiero que nuestros hijos sepan la verdad sobre el tipo de hombre que es su padre. Patricia, por favor, no involucres a Carlos y María Elena en esto. Ya los involucré, Roberto. Ya saben todo. Y están tan asqueados como yo. Roberto sintió que una parte de su alma se desgarraba. Sus hijos, el orgullo de su vida, la razón por la que había trabajado tan duro para construir Constructora Mendoza, ahora lo veían como un mentiroso y un fraude. Patricia, por favor, tienes hasta el lunes para decidir si vas a cooperar voluntariamente o si preferirías que esto se vuelva público, porque el lunes por la mañana voy a presentar demandas civiles y criminales contra ti. Patricia colgó, dejando a Roberto sosteniendo un teléfono muerto en una casa que de repente se sentía como una cárcel.
Su teléfono sonó inmediatamente. Era Sofía. Roberto, enciende las noticias. Canal 2. Ahora. Roberto corrió hacia su televisión y cambió al canal que Sofía había mencionado. Lo que vio lo dejó paralizado de horror. Carmen Aristegui estaba conduciendo un segmento especial de noticias matutinas. Detrás de ella, una imagen de archivo de Roberto en algún evento de la Cámara de la Construcción aparecía junto a una fotografía que él no había visto en 29 años. Verónica, en lo que parecía ser una ceremonia de premios arquitectónicos en Los Ángeles. En una historia que parece sacada de una telenovela, estaba diciendo Aristegui: hemos recibido información sobre un caso de bigamia accidental que involucra a uno de los empresarios constructores más prominentes de la Ciudad de México. Roberto subió el volumen, sintiendo náuseas. Acá Roberto Mendoza, fundador de Constructora Mendoza, aparentemente estuvo casado durante casi 30 años con 2 mujeres diferentes, sin que ninguna de ellas supiera de la existencia de la otra. Su esposa legal, la arquitecta mexicana Verónica Salinas, quien reside en Los Ángeles, regresó ayer a México para confrontar a Mendoza sobre su situación matrimonial. La pantalla mostró imágenes del aeropuerto internacional. Roberto reconoció con horror las tomas de él, Sofía y Verónica saliendo juntos del área de llegadas internacionales. Mientras tanto, Patricia Vázquez, quien vivió como esposa de Mendoza durante 25 años y tuvo 2 hijos con él, ha contratado a uno de los abogados más agresivos de la Ciudad de México para perseguir cargos de fraude matrimonial. Roberto apagó la televisión y inmediatamente llamó a Sofía. ¿Viste?, preguntó Sofía sin preámbulos. Lo vi. ¿Cómo diablos llegó esto a las noticias? Roberto, doña Carmen no solo estaba chantajeando, estaba creando una historia mediática. Probablemente contactó a los medios antes de confrontarte en el tribunal. Roberto comenzó a caminar en círculos por su sala. Sofía, esto es un desastre completo. Mi reputación, mi empresa, mis hijos. Roberto, necesitas calmarte. Tenemos que manejar esta crisis paso por paso. ¿Cómo me calmo? Estoy en todas las noticias nacionales como un bígamo. Su teléfono comenzó a sonar inmediatamente después de colgar con Sofía. Primero fue su hijo Carlos, luego su hija María Elena, después varios de sus empleados, luego clientes preocupados, después competidores que probablemente estaban disfrutando su desgracia. Roberto apagó su teléfono y se dirigió directamente a su automóvil. Necesitaba llegar al San Regis antes de que Verónica viera las noticias y decidiera que la discreción ya no era una opción. El trayecto a Polanco fue una pesadilla. En cada semáforo, Roberto se imaginaba que los otros conductores lo reconocían de las noticias matutinas. Cuando llegó al San Regis, había al menos una docena de reporteros y camarógrafos esperando en la entrada principal. Roberto estacionó a 2 cuadras de distancia y entró al hotel por la entrada lateral que daba al spa. Logró llegar a los elevadores sin ser detectado y subió directamente al piso donde se hospedaba Verónica. Cuando tocó a su puerta, ella abrió inmediatamente, como si hubiera estado esperándolo. «Roberto», dijo Verónica, y él pudo ver en sus ojos que ya sabía lo que había pasado. «Tenemos un problema muy serio. El cuarto de hotel de Verónica había sido transformado en una especie de centro de comando de crisis. Su laptop estaba abierta mostrando múltiples ventanas de noticias. Su teléfono no paraba de sonar, y había documentos legales esparcidos por toda la mesa. «¿Cuánto sabías sobre esto?», preguntó Roberto inmediatamente. «Nada», respondió Verónica firmemente. «Roberto, esto es tan desastroso para mí como para ti. Tal vez más». Verónica señaló hacia su laptop. «Mi compromiso con Michael era privado hasta ahora. Solo nuestras familias y amigos cercanos sabían, pero ahora…» Mostró la pantalla, donde TMZ tenía un titular que decía: «Arquitecta de la Stars atrapada en escándalo de bigamia mexicana». «¿TMZ?», preguntó Roberto débilmente. «Aparentemente algunos de mis clientes en Los Ángeles son lo suficientemente prominentes para que mi vida personal sea considerada noticia de entretenimiento». Verónica se sentó en el sofá y se cubrió la cara con las manos. «Roberto, Michael canceló nuestro compromiso hace una hora». Roberto sintió una punzada de culpa genuina. «Verónica, lo siento mucho.
No solo canceló el compromiso, continuó Verónica sin mirarlo. También me dijo que algunos de mis clientes más importantes ya están llamando para discutir mis contratos actuales. Mi reputación profesional, que me tomó 30 años construir, está siendo destruida en tiempo real. Roberto se sentó frente a ella. ¿Qué podemos hacer? Verónica levantó la vista, y Roberto vio una determinación feroz que no había visto la noche anterior. Roberto, mi oferta de $500,000 ya no está sobre la mesa. ¿Qué? Si vamos a proceder con esto ahora que es completamente público, vas a compensarme por todo lo que voy a perder. Mi compromiso roto, mi reputación dañada, los contratos que voy a perder, los honorarios legales para manejar las implicaciones de inmigración. ¿Cuánto estás hablando? $2 millones. O procedemos con división completa de bienes matrimoniales. Roberto se puso de pie abruptamente. $2 millones. Verónica, eso es completamente irrazonable. ¿Irrazonable? Verónica también se puso de pie. Roberto, gracias a tu negligencia durante 30 años, mi vida entera se está desmoronando. ¿Te parece irrazonable que quiera compensación apropiada? El teléfono de Roberto comenzó a vibrar. Era Sofía. Roberto, dijo Sofía sin preámbulos cuando contestó. ¿Dónde estás? En el hotel con Verónica. Necesitan salir de ahí inmediatamente. Acabo de recibir una llamada del Ministerio Público. Han emitido una orden de aprehensión contra ti por bigamia. Roberto sintió que sus piernas se convertían en gelatina. ¿Una orden de aprehensión? Patricia presentó cargos criminales esta mañana. Con toda la cobertura mediática, el Ministerio Público decidió actuar rápidamente para mostrar que están tomando el caso en serio. ¿Qué significa eso? Significa que tienes que entregarte voluntariamente, o van a arrestarte. Y Roberto, también hay una orden para Verónica como cómplice potencial. Verónica, quien había escuchado la conversación, palideció completamente. Sofía, dijo Roberto, ¿dónde nos encontramos? Mi oficina. Vamos a coordinar que se entreguen de manera que minimice el impacto mediático. Roberto colgó y miró a Verónica. Tenemos que irnos, ahora. Mientras empacaban rápidamente las pertenencias de Verónica, ella volteó hacia Roberto con una expresión que mezclaba miedo con determinación. Roberto, cuando salgamos de este hotel, nuestras vidas van a cambiar para siempre. Los medios, los abogados, los fiscales, todos van a estar esperando que cometamos errores. Lo sé. Entonces necesito que entiendas algo muy claramente, dijo Verónica, cerrando su maleta con movimientos bruscos. Desde este momento no somos aliados, no somos amigos, no somos examantes con nostalgia. Somos adversarios legales que necesitan proteger sus propios intereses. Roberto asintió tristemente. Entiendo. Bien. Porque cuando lleguemos a la oficina de tu abogada, voy a hacer todo lo que esté en mi poder para minimizar mi exposición legal, incluso si eso significa que tú cargas con toda la responsabilidad. Roberto la miró. Esta mujer que había amado brevemente pero intensamente 30 años atrás, que había construido una vida exitosa en un país extranjero, que ahora estaba dispuesta a destruirlo para protegerse a sí misma, y se dio cuenta de que ya no reconocía nada familiar en ella. Entonces hagámoslo, dijo Roberto. Salieron del St. Regis por la entrada de servicio, evitando a los reporteros que todavía esperaban en el lobby principal. Pero mientras su taxi se dirigía hacia la oficina de Sofía, Roberto sabía que no estaba simplemente evadiendo a los medios. Estaba comenzando lo que probablemente sería la batalla legal más brutal de su vida, contra una mujer que técnicamente había sido su esposa durante 3 décadas, pero que ahora era su enemiga más peligrosa. Lo que Roberto no sabía era que doña Carmen había pasado toda la madrugada haciendo más que simplemente llamar a los medios. También había contactado a un investigador privado en Los Ángeles para que profundizara en la vida de Verónica durante los últimos 30 años. Y lo que ese investigador había descubierto sobre el verdadero estatus legal de Verónica en Estados Unidos estaba a punto de convertir una crisis complicada en una catástrofe que destruiría no solo las finanzas y reputaciones de todos los involucrados, sino potencialmente su libertad. Mientras el taxi navegaba el tráfico matutino de un sábado en la Ciudad de México,
Roberto miró por la ventanilla hacia la ciudad que había sido su hogar toda su vida y se preguntó si alguna vez volvería a caminar por sus calles como un hombre libre. La tormenta que había comenzado con un sobre sellado se había convertido en un huracán que amenazaba con destruir todo lo que había tocado. Y lo peor de todo era que Roberto comenzaba a sospechar que las revelaciones más devastadoras aún estaban por venir. En su bolsa, el teléfono de Verónica vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Señora Salinas, soy investigador privado trabajando para Familia Vázquez. Tenemos información sobre irregularidades en su estatus migratorio que podrían interesarle. Llamar urgentemente. Verónica leyó el mensaje y sintió que su mundo, que ya estaba tambaleándose, finalmente se desplomaba por completo. Las complicaciones que había temido sobre su ciudadanía estadounidense no eran solo posibilidades teóricas. Alguien estaba investigando activamente su pasado, y lo que encontraran podría costarle no solo su carrera y su reputación, sino también su derecho de vivir en el país que había sido su hogar durante 30 años. La guerra legal que estaba a punto de comenzar no sería solo sobre dinero o reputaciones. Sería sobre la supervivencia misma de las vidas que todos habían construido sobre los cimientos de mentiras que ya no podían sostener el peso de la verdad. Y en el centro de toda esta destrucción, Roberto Mendoza, el hombre que había comenzado la semana celebrando su libertad, se dirigía hacia una oficina de abogados donde se entregaría voluntariamente a las autoridades por un crimen que había estado cometiendo sin saberlo durante la mitad de su vida adulta. El fin había llegado para todos ellos. La única pregunta que quedaba era cuánto de sus vidas sobreviviría a la explosión. Y así termina esta increíble historia de Roberto, Verónica, Patricia y Doña Carmen. ¿Qué te pareció este final explosivo? ¿Crees que Roberto podrá salir de esta crisis que amenaza con destruir todo lo que construyó durante décadas? ¿Y qué pasará con Verónica cuando descubra que están investigando su estatus migratorio en Estados Unidos? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encanta leer qué piensan sobre estos giros inesperados y estas situaciones tan complejas que pueden cambiar vidas enteras en cuestión de días. Si te gustó esta historia llena de drama, secretos familiares y consecuencias inesperadas, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte más historias impactantes como esta. Tu apoyo significa mucho y me ayuda a seguir trayéndote el mejor contenido. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba nuevas historias que te mantendrán al borde de tu asiento. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia que no podrás dejar de escuchar.